Hola amigos de Vida Sana, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buenísima semana y que hayan hecho todo lo que tenían que hacer. Me encanta que me estén regalando este ratito de tiempo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y estoy con ustedes todas las semanas compartiendo información acerca de cómo tener una vida más saludable, cómo optimizar su alimentación, cómo utilizar los alimentos como una medicina, enseñarles y que ustedes aprendan algunos tips y sugerencias para tener una alimentación más sana, más balanceada y para vivir de una forma más tranquila, sabiendo que lo que están haciendo está bien, que se están mimando mucho, que están priorizando su salud y por supuesto todo esto se va a reflejar en la sensación de bienestar, en sentirse bien con ustedes mismos, pero también trasladarlo un poco a las personas que ustedes más quieren, que tienen cerca y que pues obviamente es su familia. El día de hoy voy a tratar un tema que viene siendo un poco continuación del tema de la semana pasada. La semana pasada vi que les encantó el tema sobre los carbohidratos más saludables y los carbohidratos que menos engordaban y pues bueno, hoy le toca el turno a las grasas. Las grasas son otro macronutriente importante. Recuerden que en mi YouTube, en Vida Sana con Paula Andrea, ustedes se suscriben, activan la campanita y pueden encontrar otros videos y van a encontrar unos videos sobre los macronutrientes, para qué sirve cada grupo de alimentación, por qué es importante ingerirlo. Y hoy vamos a ampliar un poco sobre las grasas, pero las grasas enfocadas a cuáles son las que son más sanas, cuáles son las que nuestro cuerpo realmente necesita para funcionar bien, las que menos se acumulan y algunos tips para poderse dar algunos gustitos y poder disfrutar las grasas en beneficio propio, para que nos aporten lo que realmente necesitamos y sobre todo para que no se acumule como llantitas, como grasa y nos hagan ganar de peso. Cosas importantes: las grasas son un macronutriente, aportan energía y son indispensables para ciertas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay algunas hormonas que necesitan grasa para poderse sintetizar. Hay otras ácidos grasos que vienen en las grasas que son necesarias para poder hacer las membranas celulares. Las membranas de las células son una capa de grasa y por eso necesitamos esta materia prima. Si ustedes se dan cuenta, la grasa está presente en la formación de las células, está presente también en algunas proteínas que vienen combinadas como lipoproteínas. También son interesantes y son necesarias para manejar cierta turgencia en la piel y tienen diferente tipo de funciones tan importantes como cubrir y recubrir las neuronas y mantenerlas protegidas. Entonces definitivamente de alguna manera nuestro cuerpo necesita grasa y esto lo tenemos que saber porque de esta forma vamos a aprender a incluirla en nuestra alimentación, pero siempre teniendo el enfoque de hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando excedemos la cantidad de grasa es importante entender que la grasa tiene una densidad calórica mayor. Quiere decir que cuando nosotros comemos proteínas o comemos carbohidratos, cada gramo de este grupo produce 4 calorías en nuestro cuerpo o nuestro cuerpo produce 4 calorías a partir de su consumo. Sin embargo, 1 gramo de grasa hace que nuestro cuerpo produzca 9 calorías. De esta manera, cada vez que consumimos más cantidad de grasa, pues obviamente la cantidad calórica que ingerimos es mayor y por eso tenemos que consumir la cantidad necesaria para estar bien, pero no para que la ingesta calórica sea tanta que eventualmente ese exceso de calorías se pueda almacenar como grasa. Cosas importantes: hablamos de grasas buenas y grasas malas. Y hablamos de grasas buenas y grasas malas es básicamente por el efecto que esas grasas tienen en nuestro cuerpo. Y básicamente las grasas malas tienen un efecto a nivel del sistema cardiovascular, tapando las arterias, ocluyendo las coronarias, ocluyendo las carótidas, depositándose en aquellas vías por donde la sangre tiene que circular libremente para oxigenar. Cuando nuestras arterias se tapan, pues ojo, vienen los problemas de infarto, los problemas de enfermedades cardiovasculares. Entonces las grasas son malas básicamente porque inciden en la acumulación y hacerse depósitos de grasa en nuestras arterias. Por lo tanto, lo contrario son las grasas buenas. ¿Qué pasa con las grasas buenas? Pues que nos aportan sustancias necesarias para que nuestro cuerpo funcione bien, pero no se van
a depositar en este árbol arterial. Las grasas es importante clasificarlas como animales y como vegetales. En principio grande también podemos clasificarlas de acuerdo a su configuración química, y de acuerdo a estas nosotros podemos hablar de las grasas y generalizar y entender que las grasas saturadas son aquellas grasas que se acumulan en nuestras arterias y son las malas, así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero las grasas que son monosaturadas o poliinsaturadas son grasas que nos aportan ciertos beneficios, aunque dentro de esta configuración química hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que de pronto nos pueden sonar contradictorios, pero de forma general las grasas saturadas tienden a almacenarse más en nuestro árbol arterial, sobre todo cuando son grasas saturadas de origen animal. Obviamente, con todo esto podemos darnos cuenta que el origen de las grasas puede provenir o de los animales, como por ejemplo las que encontramos en los lácteos, las que encontramos en las grasas, por ejemplo la manteca de cerdo, que estas grasas derivadas de origen animal generalmente son grasas saturadas. Pero tenemos por otro lado las grasas que son de origen vegetal, que no tienen colesterol, pero tienen la ventaja de aportarnos cierto tipo de ácidos grasos que para nuestro cuerpo van a ser bastante buenos. En principio, de las grasas animales, básicamente yo les recomiendo utilizar, a quienes todavía están utilizando lácteos y los consideran necesarios e indispensables en su alimentación, tener un consumo moderado. De forma personal, creo que en algún momento me han oído decir en algún video que hay algunas condiciones médicas en donde yo personalmente a los pacientes les sugiero limitar el consumo de lácteos y evitarlos, porque el lácteo es un alimento que tiene mucho de muchas cosas y eventualmente algunas de ellas pueden tener efectos a nivel de nuestro sistema inmunológico, y hay muchas personas que han optado por disminuir o eliminar el consumo de lácteos. Me incluyo dentro de ese grupo porque básicamente vengo dentro de esa onda de quitar un poco la cantidad o el exceso de lácteos y quedarme con la cantidad mínima necesaria. Y ahí sí, para quienes todavía consumen lácteos, tener cuidado que aportan grasa saturada, grasa de la que ocluye las arterias, de las que suben el colesterol malo. Y por eso, cuando hablamos de grasas, los lácteos que consumamos deben ser lácteos bajos en grasa. Aquí tenemos las famosas tarjetitas que les había comentado que íbamos a comenzar a trabajar. Aquí tenemos leche. Tenemos que buscar la leche que sea descremada, 0% grasa. Es bien importante porque a veces la compramos sin lactosa, pero este es otro tipo diferente de leche que es de mejor digestión o de digestión más liviana, pero cuando hablamos en términos de efecto benéfico, los lácteos deben ser descremados. La leche debe ser descremada y 0% de grasa. Tenemos que tener mucho cuidado con los quesos, y cuando hablamos de quesos descremados tenemos que hablar y preferir el quesillo, preferir el queso mozzarella, pero moderar la cantidad. Ya sabemos que una onza de queso o un pedacito de queso del tamaño de una caja de fósforos nos aporta alrededor de 100-150 calorías, el quesillo y el mozzarella alrededor de 100, y por eso, aparte del tipo de queso, tenemos que tener en cuenta la cantidad de queso. Lo que yo les sugiero es, si vamos a consumir queso, no más de 2 onzas en el día, quiere decir trocitos del tamaño de una caja de fósforos, pueden ser 2, y preferir el quesillo y el mozzarella. Otro queso del que nunca hemos hablado, pero es una muy buena opción, recomiendo el queso cottage o el queso cabaña. Es un queso que distribuye la Dos Pinos y es un queso bajo en grasa, bajo en sal, que podemos utilizar y que la porción alrededor
La porción más o menos es de 2 cucharadas soperas grandes. Funciona bastante bien, da ese toque de sabor a queso que muchas personas les hacen falta, pero aporta menos cantidad de grasa, menos cantidad de sal, y el de Dos Pinos específicamente es bajo en grasa, así que lo podríamos incluir como una opción de grasa saludable. Por último, podemos utilizar el yogur natural y lo podemos consumir descremado. Realmente, como estamos hablando de las grasas permitidas, la grasa del yogur natural puede ser una muy buena opción, y aquí en nuestro país, donde se tiende a consumir mucha cantidad de crema, puede ser un reemplazo ideal para la crema. Por supuesto, tenemos que dejar por fuera la mantequilla, la crema y los otros quesos que son muy grasosos, y por supuesto las otras leches. Recordemos entonces que en cuanto a grasas saludables debemos preferir leche descremada, quesos como el quesillo o el mozzarella, buscar el queso cottage, específicamente el online de Dos Pinos, porque los otros que hay en el mercado son hechos con grasa, con leche entera, y tienen mucha cantidad de grasa, e incluir el yogur como una fuente de grasa saludable, pero que realmente nos da aquel toque acidito, reemplazando el uso desmedido de la crema. Cuando nosotros ya hablamos de las grasas animales, que tenemos que buscar lácteos que tengan la mínima cantidad de estas grasas, porque ya sabemos que son saturadas y que son perjudiciales para nuestro sistema cardiovascular, nos quedan por otro lado las grasas vegetales. De estas grasas vegetales también tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que son buenas, nos aportan las mismas 9 calorías por cada gramo de grasa consumido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? 1. El tipo de aceites. Miren, esto de los aceites realmente es un rollo, porque nosotros podemos analizar el aceite en forma cruda, en forma natural, como lo compramos, pero el efecto que puede tener ese aceite, o la transformación que puede tener ese aceite cuando se somete al calor, es otra cuestión un tanto complicada, y que es lo que hace hablar de cuáles aceites son buenos y cuáles aceites no. En principio, los mejores aceites son los que son estables al calor. Quiere decir que cuando los ponemos en una porra, vamos a cocinar con ellos y se calientan, su configuración química no cambia. Estos aceites hacen que la acumulación de ellos como grasa a nivel arterial sea mínima o no exista, y por eso tenemos que buscar, en cuanto a los aceites que son más estables al calor. Cuando hablamos de este tipo de aceites, estamos hablando, por ejemplo, del aceite de coco o el aceite de aguacate, que lo podemos utilizar en pocas cantidades, en porras antiadherentes, untado con brochita, untado con servilleta, para hacer las cosas a la plancha, para hacer un huevito, para calentar o saltear unos vegetales. Funciona súper bien. De hecho, también lo podemos utilizar para freír. Sin embargo, en mi caso personal, tiene la desventaja de que se impregna la comida con sabor a coco, y a veces hay cosas que no quieres que sepan a coco. Entonces, de pronto yo sugiero este aceite, que es de muy buena calidad, pero lo sugiero para hacer cositas en un sartén a la plancha, para saltear unos vegetales, de manera que lo usemos, sea estable al calor, no se use mucha cantidad, y esto es bien importante. El otro que sigue y que es también de mucha utilidad es el aceite de oliva. El aceite de oliva realmente es un aceite que debemos de comprarlo, ojalá que sea extra virgen. Si lo podemos utilizar en un envase que venga empacado, que sea verde ámbar, que bloquee un poco la entrada de la luz para que no se oxide, es todavía muchísimo mejor. Y este aceite yo lo recomiendo
para saltear algunos alimentos, para usarlo en las ensaladas, para colocarlo sobre el pan, para colocarlo sobre los vegetales, y consumido crudo definitivamente aporta muchísimos beneficios. La grasa del aceite de oliva, la mayor parte está constituido por grasas que son monosaturadas, y estas grasas realmente dan mucha estabilidad al calor y funcionan bastante bien. En algún momento se habló de los beneficios del aceite de girasol, del aceite de maíz, del aceite de cártamo, del aceite de colza, que también es el aceite que llamamos canola, y se utilizaban como aceites que realmente aportaban beneficios. La dificultad con estos aceites es que cuando se calientan, humean demasiado, pues realmente pierden estas características, y por eso son aceites donde el manejo del calor tiene que ser muy limitado. Sin embargo, en nuestro país, donde el aceite de aguacate es sumamente caro y casi no se conoce, igualmente el aceite de coco, pues realmente hay que lidiar con un punto medio, y de forma personal el de coco lo manejo para hacer un huevito, el de oliva también, para saltear algunos vegetales, para hacer algún pollito guisado o alguna carne. Pero realmente las pocas veces que en mi casa se hacen frituras, que generalmente es 1 o 2 veces a la semana, y que ese es el consumo saludable de frituras en una familia y en la semana a lo largo de nuestro balance nutricional, pues realmente utilizo aceite de canola. Los invito siempre a leer la composición de los aceites y de los ingredientes, porque a veces la carátula dice una cosa y en la parte de atrás dicen aceites, y hay aceites que debemos dejar fuera. El aceite de palma, el aceite de algodón deben quedar fuera, son aceites que realmente no recomiendo, al igual que el aceite de soya, que tampoco lo recomiendo. Entonces nos vamos a quedar con aceite de coco, con aceite de aguacate, con aceite de oliva, y para freír de forma ocasional pueden utilizar estos mismos, o haciendo un recambio frecuente y no dejando quemar el aceite, podemos optar por alternativas que no son las ideales, pero que pueden ser útiles, que son aceites 100% de girasol, 100% de maíz o 100% de canola. Importante revisar las etiquetas. Por otro lado, tenemos otras grasas que son muy buenas, como por ejemplo son las grasas almacenadas en las semillas, que son las almendras, las nueces, los marañones. Funcionan muy bien como meriendas, como topping de las ensaladas, pero es importante controlar la cantidad, porque las grasas buenas también aportan calorías, entonces no podemos comerlas de forma desmedida. La porción de almendras en el día debe ser alrededor de 1/4 de taza, y esto hay que medirlo muy bien. De igual manera, de estas semillas se derivan mantequillas. Las mantequillas de almendra, las mantequillas de maní se deben de comprar orgánicas. No deben de tener más de 1 o 2 ingredientes en su composición. Si ustedes compran mantequilla de almendra o mantequilla de maní, debe de decir almendra, maní. Algunas veces se le pone stevia, algunas veces le ponen algún otro componente, pero nunca compren mantequillas de maní y almendras procesadas que tienen aceites hidrogenados, que son grasas trans, que son malísimas, o que vienen con azúcar y vienen con una cantidad de preservantes y conservantes. Las mantequillas derivadas de estas semillas, la porción es 1 cucharada, no se debe utilizar más de esto, se debe de medir muy bien porque aportan muchas calorías, y buscar las que tengan menos cantidad de ingredientes. Por último, no nos podemos quedar atrás con nuestro querido aguacate, riquísimo, y estamos de flota. La cantidad de aguacate que podemos utilizar es alrededor de media a 1 taza en el día. Lo podemos utilizar dentro de un balance donde eventualmente la grasa de nuestro almuerzo puede ser el aguacate. Entonces básicamente a nuestra ensaladita, si ya le pusimos la grasa del aguacate, pues le vamos a poner solamente limoncito, sal y vinagreta, pero no quiero que en el mismo tiempo de comida pongan aguacate, pongan aceite de oliva y pongan semillas, porque realmente nosotros debemos de tener una porción de grasa en cada uno de los tiempos de comida, así que escogemos o las semillas, o el aguacate, o el aceite de oliva.
El aguacate funciona muy bien, es una grasa muy saludable, debe ser manejada con un poco de cuidado en las personas que tienen tendencia a tener triglicéridos altos porque puede subir los triglicéridos, e igual manera en personas que tengan que tener cierta restricción con el uso del potasio porque es una fuente de potasio que es importante y hay que manejarlo en ciertos casos con mucho cuidado. Si nosotros tenemos que, cuando vamos a hablar de cuáles son las grasas saludables, las grasas provenientes de origen saturado animal, tenemos que tirarnos a lo que son los lácteos descremados y manejarlos con mucho cuidado y moderación. Tenemos obviamente el aceite de coco, tenemos el aceite de oliva y otro tipo de aceites para freír en más cantidad y que de pronto es un poco más económico, revisar que sean 100% de maíz, de girasol o de canola, pero hacer un recambio de 1 o 2 fritadas y ya no más descartarlo porque estos aceites si se fríen muchas veces se descomponen y comienzan a causar problemas. Y finalmente nos quedamos con nuestro aguacate y con las semillas comidas con moderación. Recordemos que la porción de semillas es 1/4 de taza. Este uso de grasas moderado, metiendo una porción en cada tiempo de comida y escogiendo las más sanas, nos va a ayudar en el proceso de darle a nuestro cuerpo lo que necesita y también controlar calorías, porciones para tener un peso más saludable. Si este video les gustó, pueden darme like en Facebook como Clínica Vida Sana, igualmente suscribirse a YouTube como Vida Sana con Paula Andrea y activar la campanita, y también pueden seguirme en Instagram como Doctora Paula Andrea. Compartan el video, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan, qué otros temas les gustaría que tratáramos. Espero que les guste y no se pierdan el video de la próxima semana donde vamos a hablar de las proteínas saludables que recomiendo para bajar unas libritas y para estar muchísimo más sano. Nos vemos la próxima semana. Bye.